Introducción. Escribir bien no es sencillo. Es traducir tus ideas, pensamientos e incluso sentimientos a un lenguaje que es un tanto intimidante, por los signos de puntuación, la ortografía y las palabras que, si no las usas correctamente, te pueden causar problemas. Estos aspectos los rigen varias ramas de la gramática. La morfología, que estudia las palabras, sus flexiones y sus derivaciones. La semántica, que se enfoca en el significado de las palabras. Por ejemplo, si tiene un solo significado o varios, si tiene sinónimos y antónimos. La sintaxis, que estudia la combinación de las palabras y cómo se organizan para crear una idea coherente. Y la ortografía que, junto con la puntuación, rigen la escritura. Para que puedas mejorar tu redacción, en este curso aprenderás la partición silábica, para identificar qué tipo de palabra es. Las reglas de acentuación para darle sentido correcto a lo que quieres expresar. La escritura correcta de palabras confusas. Los signos de puntuación, como la coma, el punto y más, que te ayudarán a darle claridad a tus ideas. El uso correcto de mayúsculas y minúsculas. La estructura básica de la oración, que es la unidad mínima para expresar una idea. La estructura y organización del texto. Y los aspectos que debes cuidar para lograr un escrito de calidad. Cursa esta capacitación y empieza a corregir tus vicios de escritura. La sílaba. Las sílabas son el conjunto de sonidos articulados que componen una palabra. Toda sílaba tiene una vocal, pero puede no contener una consonante o tener más de dos. Existen dos tipos de sílabas. Átonas. Su pronunciación no conlleva intensidad. Una palabra puede tener más de dos átonas. Tónicas. Su pronunciación lleva una intensidad. En su mayoría, las palabras tienen solo una sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra internet, las átonas son inter y la tónica es net. Internet. La sílaba tónica puede variar según el significado de la palabra. Por ejemplo, apunte y apunté. La primera es un sustantivo y se refiere a un escrito. La segunda es un verbo conjugado en primera persona del singular del pretérito. Por el número de sílabas, las palabras pueden ser monosílabas. Son palabras que tienen solo una sílaba y por lo tanto son tónicas. Por ejemplo, sol, sí, pan. Bisílabas. Son palabras que tienen dos. Por ejemplo, libro, árbol, luna. Trisílabas. Tienen tres, como cohete, aretes, sobrinos. Tetrasílabas. Palabras con cuatro, como teléfono, edificio, documento. Polisílabas. Son todas las palabras que tienen 5 o más. Por ejemplo, computadora, desmantelamiento, paralelepípedo. Saber cómo separar las palabras te ayudará a identificar si la palabra lleva acento y en dónde. Tipos de acentos. Acentuar las palabras es indispensable para lograr que lo que quieras transmitir sea comprendido por los demás. Por ejemplo, la palabra sí sin acento tiene un significado completamente distinto a sí con acento. Existen tres tipos de acentos en español. El prosódico, que solo se pronuncia pero no se escribe, como en palabra, manzana, cuaderno. El ortográfico, que se rige por las reglas gramaticales de acentuación. El diacrítico, que al ponerlo la palabra cambia su significado o su función en la oración. Por ejemplo, solo sin acento es adjetivo y solo con acento es adverbio, que significa únicamente. Otro ejemplo, el, que es artículo, o el, que es un pronombre personal. Acentuar correctamente las palabras le da sentido a lo que quieres decir y evita confusiones y ambigüedades. La coma. La lengua escrita es diferente a la oral. Las pausas que hacemos al hablar no tienen nada que ver con el uso de la coma. Por lo tanto, es un error pensar que esta representa una pausa breve. La lengua escrita necesita de signos para organizar, darles claridad e intención a las ideas.
Por ejemplo, la coma es uno de los signos que más se usa y el que más equivocadamente se coloca. Por ello, analiza lo siguiente y llévalo a la práctica cuando escribas. Usa la coma cuando pongas una lista de palabras, frases u oraciones, como: llevé a la fiesta pastel, bocadillos, bebidas y algunos discos. Otro ejemplo es: Carlos llevó el pastel, Clara preparó bocadillos, Ana compró bebidas y María puso la música. cuando te dirijas a alguien de manera directa. Carlos, ve por tu hermano. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Señor, ¿podría decirme qué hora es? Cuando incluyas información a manera de aclaración. El Festival de Cine Francés, que es gratuito, incluyó varias películas y cortometrajes. Cuando uses ciertos conectores que introducen explicaciones. Es decir, esto es, por ejemplo, sin embargo, por lo tanto. Esta ciudad tiene varios problemas. Por ejemplo, la gran cantidad de habitantes. Cuando omitas un verbo, porque se entiende que es el mismo que usaste en la oración anterior. Compré un libro de poesía. Luis, uno de ensayos. Hay otros usos de la coma que no son obligatorios. Su uso depende del estilo e intención de cada persona. Lo que sí debes evitar siempre es colocarla en medio del sujeto y el predicado, es decir, del que se hable y la acción que realiza. Cintia fue a Peña de Bernal de vacaciones. El punto y coma. El punto es sin duda el signo de puntuación que más se usa. No es complicado comprender su uso, sino identificar dónde ponerlo. Existen 3 tipos de punto. Punto y seguido. Separa ideas que tienen relación en un mismo párrafo. Punto y aparte. Separa párrafos de un mismo texto. Punto final. Indica que el texto ha finalizado. Después de este, no hay nada más escrito. El punto se usa para separar ideas completas. Esto implica que debes comprender e identificar cuando termina una y empieza otra. Analiza el siguiente ejemplo. Carmen viajó a Francia. Yo fui hace 2 meses. En esta oración hay 2 ideas distintas. Carmen viajó a Francia y yo fui hace 2 meses. Por lo tanto, se debe poner punto y no coma. Otro signo que puede ser difícil de poner es el punto y coma. Cuando omitas un verbo, porque se entiende que es el mismo que usaste en la oración anterior. Compré un libro de poesía. Luis, uno de ensayos. Cuando la oración tiene una relación estrecha con la anterior. Silvia dejó suelto al perro. Cuando llegué, había destrozado mis tenis nuevos. Cuando uses palabras que reflejan oposición como no obstante, sin embargo, ahora bien, en cambio, pero. A mí no me gusta el pulpo, pero debo confesar que en su tinta me gustó. Para que coloques correctamente el punto y coma, analiza e identifica qué es lo que quieres decir. La oración. La oración es un conjunto de palabras para expresar una idea completa. Se compone de sujeto y predicado. El sujeto es el que realiza la acción. En español hay 2 tipos. El explícito, que está presente en la oración. Puede haber más de uno. Por ejemplo, el ruido, la basura y el humo son tipos de contaminación. El implícito, que no está escrito pero se sobreentiende por el verbo y o el contexto. Por ejemplo, ¿han jugado Go? El sujeto implícito es la segunda persona del plural ustedes. Es importante que sepas que una frase puede ser sujeto de una oración. Por ejemplo, todo lo mencionado en la junta servirá para mejorar los procesos productivos. El otro elemento que compone una oración es el predicado. Es lo que el sujeto hace. Está formado por un verbo conjugado y complementos. Por ejemplo, la encuesta reveló que muchos de los estudiantes tienen interés en las ciencias sociales. El predicado reveló que muchos estudiantes tienen interés en las ciencias sociales. Ahora bien, al momento de escribir, desarrollas 2 tipos de oraciones. Simples, que solo tienen un sujeto y un predicado,
y que expresan una idea completa, y compuestas, que tienen dos o más oraciones juntas relacionadas entre sí por coordinación o subordinación. Las oraciones coordinadas son oraciones independientes pero relacionadas entre sí. Por lo regular, las unen las conjunciones y e. Por ejemplo, llegamos a la casa y nos sirvieron de comer. Las oraciones subordinadas dependen de una oración principal. Estas pueden tener tres intenciones en la oración. Por ejemplo, dar información de la acción de la oración principal. Le hablé cuando llegué a casa. Definir al sujeto de la oración principal. Mario, que estudió ciencias de la comunicación, es miembro de una banda de blues. Funcionar como el sujeto de la oración principal. Quien desee más pastel puede acercarse a pedirlo. Por lo regular, las introducen o conectan conjunciones subordinantes. Para, por tanto, luego. Pronombres interrogativos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pronombres relativos. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuyo? La oración es la unidad mínima de expresión de una idea. Cuando escribas, identifícalas y analiza si son simples o compuestas, para que puedas puntuarlas correctamente. Estructura del texto. Al momento de redactar un texto, debes considerar su estructura. Por lo regular, la información la debes organizar en tres partes. En la primera, menciona la idea principal, es decir, lo que quieres informar junto con los argumentos que sustentan tu idea. En la segunda parte, explica o describe a detalle los argumentos que mencionaste en la introducción, incluyendo fechas, datos, documentos anexos, entre otros. Para ello, ten a la mano la documentación que te aporte información que sustente tu idea principal. Esta parte la puedes desarrollar en varios párrafos, cada uno con un solo tema para evitar que tu receptor se pierda en la redacción. La última parte es el cierre. Concluye tu documento reafirmando tu idea principal. Puedes promover nuevas ideas que ayuden a agilizar procesos, resolver problemas, llegar a una meta o mejorar en general el trabajo. No te olvides de usar los signos de puntuación para que tu receptor comprenda claramente tu texto. Cualidad de la escritura. Además de la estructura, lo que hará que tu texto cumpla su objetivo es la claridad con que construyas tus ideas. Para ello, toma en cuenta estos aspectos. Desarrolla un esquema con las ideas principales y secundarias, es decir, lo que desarrollarás en cada párrafo. De esta manera evitarás repetirlas o incluir otros temas que no piensas tratar. Escribe oraciones sencillas y evita los adjetivos. Si vas a conectar oraciones, hazlo considerando la idea principal y cuál se desprende de esta. Utiliza palabras conectoras que ayuden a unir tus ideas y, por tanto, tus párrafos. Evita escribir como hablas. Utiliza los signos de puntuación para evitar problemas de comprensión. Los puntos y las comas tienen un fin específico. Empléalas de manera correcta para organizar tus oraciones. Consulta el diccionario para confirmar o corregir tu ortografía. También, si no estás seguro del significado de una palabra, no dudes en investigarlo. Piensa en tu receptor. Lee tu escrito después de redactarlo y analiza si es claro lo que quieres transmitir. Identifica repeticiones, oraciones confusas, faltas de ortografía o puntuación equivocada. Además de lo anterior, para que mejores tu redacción, es indispensable que generes un hábito de lectura, para que identifiques cómo los profesionales de la escritura construyen sus ideas.